Ahí está. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, ¿pudieron ver o tienen idea de qué trata el tema que vamos a ver hoy? Los temas que vamos a ver. No, la verdad que no. No, bueno. A ver, el teléfono me está enloqueciendo porque anda el audio, pero no veo la pantalla. Bueno, lo voy a apagar. Bueno, hoy vamos a hablar de... de tecnología génica, ¿sí? Que es el descubrimiento de genes, y de transformación genética. Transformación genética, en particular, nosotros vamos a hablar de plantas. La transformación genética también se puede aplicar a animales, y de hecho hay animales de laboratorio que son los ratones, que se llaman ratones knockout, ¿sí? Que se los transformó genéticamente y se anuló la expresión de algún gen. Pero nosotros no nos vamos a meter con eso. Para poder comprender los temas que vamos a hablar, ¿sí? Necesitamos ver algunas técnicas moleculares que se usan en el laboratorio y que fueron las que le dieron avance o desarrollo a lo que es la ingeniería genética, ¿sí? Que es todo lo que es tecnología génica. La ingeniería genética es todo lo relacionado al manejo de secuencias de ADN, ¿sí? El camino de la expresión genética, vamos a recordar, era del ADN, se transcribía a un ARN, un ácido nucleico, el ácido ribonucleico, y este se traduce a proteína. Ese es el camino, el flujo de la información genética, de ADN hacia proteínas, ¿sí? Bueno, todo lo que esté relacionado con, con el manejo del ADN, ¿sí? Que es, sería como si nosotros tuviéramos un texto en Word, ¿sí? Y podemos cortar oraciones y cambiarlas de lugar. Bueno, con el ADN se puede hacer exactamente lo mismo. Todo esto gracias a algunas técnicas que se vinieron descubriendo a partir de los años 70, y que ahora vamos a ir viendo un pantallazo así medio rápido de cada una de ellas. Bueno, entonces, la ingeniería genética es lo que nos va a permitir modificar secuencias de ADN a voluntad, ¿sí? ¿Se acuerdan de la parte de biología celular que hemos visto que los genes tenían, creo que acá también lo vieron, ¿sí? Que el gen tenía un promotor adelante, un terminador atrás, ¿sí? O sea, no es la secuencia de ADN no es uniforme, ¿sí? Sino que tienen distintas regiones con distintas funciones. Bueno, el cortar, aislar, pegar, secuenciar, todo esto forma parte de lo que es la ingeniería genética, ¿sí? Y bueno, también incluye el análisis de proteínas y de ácidos ribonucleicos, que son los transcriptos. Bueno, en primer lugar lo que vamos a mencionar es la electroforesis de ADN. Es un método de separación. Una vez que uno extrae el ADN de una célula, para visualizarlo, la forma que tenemos es mediante una electroforesis. Esto que ven acá arriba, ¿se ve el cursor? Sí, se ve perfecto. A ver, esperen que le voy a cambiar de puntero. Había uno... No, peor. Bueno, esto que se ve acá arriba es una cuba de electroforesis, ¿sí? Es de acrílico, lleva un buffer, que es esto que está en azul, el líquido, y en el medio se construye un gel, se arma un gel. Está hecho como si fuera de gelatina, pero es agarosa, es otro polímero. El gel cuando se calienta se licúa, se lo pone en una cama especial, se enfría, se le pone un peine, que son como dientes para que queden formados estos huequitos, y ahí se van a sembrar, cuando se enfría, se saca el peine, se va a sembrar la muestra de ADN. Esto va a estar sometido a una corriente, ¿sí? ¿Ven? Está conectado a una fuente de corriente continua y tienen el polo positivo y el polo negativo. Si recuerdan, el ADN
tiene carga negativa. Entonces, cuando le demos a la fuente, el ADN va a migrar hacia el polo positivo. Y se va a ir separando debido a que no es lo mismo para una molécula de ADN pequeña atravesar el gel que para una molécula grande. Entonces se va a ir separando en función del tamaño a lo largo de esta calle, ¿sí? Las moléculas más chiquitas van a correr hacia la punta más rápido que las moléculas más grandes. Después el gel se puede revelar, el gel está teñido con bromuro de tirio, uno lo pone en un transiluminador, que es un aparato que ilumina con un tubo de luz ultravioleta, y se ven las ubicaciones de las bandas de ADN. El ADN tiene doble cadena, el bromuro de tirio se intercala en las doble cadenas de ADN, y cuando lo iluminan con esta luz, se ve la fluorescencia de la banda. En este caso tienen en las calles, ven, este número 1, 2, 3, 4, estas son las calles. En la calle 1 sembraron una muestra que tiene mayormente dos bandas, ¿sí? La banda más intensa y otra más abajo, en la calle 2 también, en la calle 3 también tienen una banda y después bandas muy inespecíficas que pueden ser degradados de ese mismo fragmento, y en la calle 1 tienen algo llamado marcador de peso molecular. Es una serie de grupos de fragmentos que se los corta con determinado enzima y genera fragmentos de un determinado tamaño. En este caso de 500 pares de bases, que es el largo, 700, 1031, 1500 y 3000. Entonces uno después compara la altura de su fragmento con la altura de estas bases y puede sacar qué tamaño tiene aproximadamente. Bueno, esta es una técnica, la electroforesis de ADN, que se hace para visualizar si tengo ADN, ¿sí? Hay otras técnicas que sirven para medir, para medir qué cantidad tengo de ADN, pero para visualizarlo vamos a manejarnos con la electroforesis de ADN. ¿Se entendió esta técnica? Sí, perfecto. Bueno. No avanza, no sé por qué. Bueno, vamos con el cursor. Bueno, otra técnica que se ha desarrollado en los últimos años es la secuenciación de ADN. ¿Sí? Hace 15, 20 años atrás se secuenciaba el ADN manualmente, uno lo podía secuenciar en el laboratorio, de hecho, uno de los prácticos que yo hice en la carrera era secuenciar una molécula de ADN, pero el largo de esta molécula era de 500 pares de bases. Porque uno le puede llevar, secuenciar una molécula de 500 o 1000 pares de bases todo un día. Entonces, si tenemos en cuenta que el genoma humano tiene 3000 megabases, podemos estar una eternidad secuenciando eso. Además que vamos a ver que hay otras complicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, con el tiempo se fue desarrollando la secuenciación automática, ¿sí? Ahora hay unos secuenciadores, el 454 es el más nuevo de todos, que secuencian mucho más rápido y es posible obtener muestras completas en un día. Lo que hace este secuenciador es, le vas dando, ven, estos picos que se ven acá, corresponden a cada uno de los nucleótidos del ADN. Ven, tiene G, A, T, C, A y CC. Bueno, uno va leyendo, o en realidad el secuenciador le va tirando, porque tiene una plataforma de Windows, tiene un Word o un procesador de texto que les va tirando la secuencia de nucleótidos, ¿sí? O sea, esto es mucho más rápido. Uno pone la muestra y se la secuencia. Esto se desarrolló en los últimos años. Así como hay electroforesis de ADN, hay electroforesis de proteínas también. Y hay electroforesis de ARN, de ácido ribonucleico. Bueno, la de ARN es muy similar a la de ADN, ¿sí? Se corre horizontal y requiere de una tinción especial. No es tan fácil como con el ADN, que lo ponemos a luz ultravioleta y vemos la ubicación de las bandas. Porque el ARN además se degrada también mucho más fácil. Entonces hay que tener algunas precauciones, pero básicamente es más o menos lo mismo.
En el caso de las proteínas, también, solo que se corren en un gel que ya no es de agarosa, ¿sí? Sino que es de otro polímero, y se corren de manera vertical, ¿sí? El gel se hace igual, el polímero solidifica, sacan el peine que deja las improntas de los wells, se llaman estos huequitos, donde uno va a sembrar la muestra de proteína. Después, cuando le pone tensión entre el electrodo negativo y el positivo, la proteína empieza a migrar según la carga, ¿sí? Y se van separando. Después se tiñen con azul de Kumasi, este es otro reactivo, que se utiliza para teñir proteínas inespecíficamente, o sea que tiñe todas las proteínas que hay. Bueno, esta es otra técnica por la cual nosotros podemos detectar proteínas, ¿sí? Acá lo que hacemos es, con un marcador también de peso molecular, que acá salió bastante mal, podemos saber las proteínas que yo estoy viendo más o menos de qué tamaño son, ¿sí? Así como había secuenciación de ADN, hay secuenciación de proteínas. Este era el secuenciador que se usaba en los 70, ¿sí? Ahora hay secuenciadores mucho más nuevos, y lo que van a hacer es, le van a entregar la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿sí? Empieza a degradar por el extremo amino terminal y va sacando primero un aminoácido y determina qué aminoácido es. Saca el siguiente, lo determina. Así ustedes pueden saber cuál es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Conociendo el código genético, podemos ver ese aminoácido a qué nucleótidos corresponde y podemos armar la secuencia de ADN que codifica a esa proteína. ¿Sí? Todo esto in silico, en la computadora se hace. Pero podemos obtener una secuencia de ADN a partir de una proteína. También podemos obtener una secuencia de una proteína a partir del ADN. ¿Sí? Bueno, otro descubrimiento que se hizo en bacterias fue las enzimas de restricción. Son enzimas que permiten cortar el ADN. ¿Sí? Lo cortan en secuencias específicas, no en cualquier lado. Tienen, según la enzima de restricción, reconoce un tipo de secuencia determinada. Por ejemplo, acá tenemos EcoR1, que es de la bacteria Escherichia coli. ¿Sí? Se encontraron en bacterias porque restringen la entrada de ADN de virus, de bacteriófagos, de virus de bacterias. Bueno, esta, por ejemplo, reconoce la secuencia, son secuencias palindrómicas, se leen igual en una cadena hacia un lado que en la otra hacia el inicio, ¿sí? En GAATTC, GAATTC. Bueno, reconoce esta secuencia y ahí corta. Otro tipo de enzima es la AE3, que es de Haemophilus influenza, también otra bacteria que reconoce este tipo de secuencia. Y así hay un montón de enzimas que se venden comercialmente, que reconocen determinadas secuencias que están en el ADN, están al azar distribuidas. Bueno, cuando esta enzima, por ejemplo, corta el ADN, genera extremos cohesivos. Este fragmento de 4 pares de base es cohesivo de este otro, porque tiene secuencia complementaria. En este caso, la enzima AE corta y genera extremos romos, ¿sí? O blunt se llaman, donde no necesito para unirlo alguna secuencia cohesiva, ¿sí? Esta lo puedo unir con un fragmento que también termine recto, ¿sí? En el caso de los fragmentos de arriba, para unir este fragmento solo lo voy a poder unir con algún fragmento que tenga este tipo de secuencia. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos clonación de fragmentos de ADN. Después yo, si junto estos fragmentos, se van a solapar, pero no se va a unir, no se va a formar de nuevo el puente fodiéster entre los nucleótidos, sino que yo levanto la temperatura un poco y se suelta, ¿sí? Para que esto quede unido, se vuelva a formar el puente fosfodiéster, yo voy a necesitar de una enzima particular llamada ADN ligasa. Entonces, yo puedo cortar una secuencia de ADN,
unirle otra secuencia a otro lado que venga con el mismo extremo, y con la ayuda de la ligasa puedo volver a formar la unión entre las cadenas del ADN. ¿Sí? Entonces puedo mezclar, puedo hacer copy-pegue, ¿sí? Puedo mezclar secuencias de distinto origen. Bueno, esto lo permitió el desarrollo de las enzimas de restricción y de ligación. También se descubrió en las bacterias que además del ADN bacteriano, del cromosoma, las bacterias tienen unas moléculas de ADN circular llamadas plásmidos. Los plásmidos por lo general le confieren a la bacteria resistencia a un antibiótico, porque portan un gen que les va a conferir la resistencia a ese antibiótico. Entonces el plásmido se mantiene en la bacteria porque le otorga un beneficio a la bacteria tenerlo. Entonces se selecciona positivamente, ¿sí? Queda dentro de la bacteria. Bueno, el hombre encontró esto y se dio cuenta que el plásmido replicaba solo adentro de la bacteria, no necesitaba de ayuda del cromosoma, ¿sí? Entonces era un elemento genético autorreplicante. Se podía replicar solo porque tenía las secuencias necesarias para ser reconocido por sí las proteínas que se producen por el cromosoma, pero que se unían ahí y replicaban. Y había había un alto número de copias del plásmido por cada bacteria. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos llegar a utilizar el plásmido para nuestro beneficio. Vamos a aclarar que cualquier secuencia que esté en el plásmido, si el plásmido está varias veces dentro de la célula, la secuencia va a estar repetida. Y si tengo más de una bacteria, que por lo general se tienen muchísimas millones, todas van a tener la misma secuencia, porque van a tener el mismo plásmido, si todas descienden de la misma bacteria, que se divide, bueno, todas las bacterias cada vez que se dividen van a tener el plásmido en su interior, y van a tener la misma secuencia los plásmidos. Esto nos permite que usando enzima de restricción, nosotros podemos aislar un plásmido de una bacteria. Hoy en día hay plásmidos comerciales, debe haber más de 50 plásmidos comerciales que tienen distintas características, pero todos tienen un sitio que se llama sitio de clonado múltiple, que es un sitio que va a ser donde voy a tener ubicados secuencias para enzima de restricción un montón, ¿sí? 5 o 6, cosa que yo puedo elegir cortar el plásmido con alguna enzima que me convenga. Por otro lado, yo puedo trabajar, por ejemplo, un ADN genómico, puedo extraer el ADN genómico de una planta, ¿sí? Y puedo estar interesado en aumentar el número de copias que tengo de una secuencia, ¿sí? Yo agarro, corto el ADN genómico con enzima de restricción, aíslo un fragmento y tengo una sola copia o muy pocas copias de ese fragmento. Ahora yo necesito tener una gran cantidad de copias de este fragmento. Entonces, para eso puedo usar el plásmido como un vector de clonado. Esto sería clonación molecular. Para ahora yo introducir este fragmento en el plásmido, necesito cortarlo en los extremos con una enzima de restricción que también corte adentro del plásmido, para que los extremos sean compatibles, como vemos acá abajo, ¿sí? Se digiere entonces con enzima de restricción que genera extremos compatibles, este es cohesivo de este y este es cohesivo de este, y después lo ligo, ¿sí? Lo junto en cantidades equimoleculares, o sea, que haya un plásmido por cada fragmento que quiero ligar, para no tener, si pongo más plásmido, voy a tener plásmidos que se cierren solos. Si pongo más inserto, voy a tener plásmidos con más de un inserto, y eso se regula. Y bueno, cuando encuentro el óptimo, yo armo mi plásmido recombinante. Este tiene la secuencia original y la secuencia que yo le agregué, que puede venir de cualquier lado.
¿sí? De una extracción de ADN de cualquier planta. Lo próximo que voy a hacer con este plásmido es meterlo adentro de una bacteria. ¿Para qué? Para que la bacteria con el plásmido se reproduzca y a la vez que se reproduce, el plásmido también se reproduce, se copia. Entonces lo introduzco en un tubo donde tengo bacterias, se llaman competentes, las que pueden recibir el plásmido. Estas bacterias obviamente no tienen plásmido, ¿sí? Las transformo con un shock de alta temperatura, o sea, las transformo, quiero decir que hago agujeros en la membrana de la bacteria que permiten al plásmido entrar adentro. Y bueno, una vez que el plásmido está adentro ya es reconocido, porque era autorreplicante, era autónomo, es reconocido por la maquinaria de la bacteria y cada vez que esta célula se divida, las células hijas van a tener una copia del plásmido. Ahora, yo no quiero bacterias que no tengan el plásmido. Entonces, ¿se les ocurre cómo puedo hacer para que en el medio de cultivo no crezcan bacterias sin plásmido? ¿Con algún tipo de selección? Al plásmido le puedo poner alguna característica, ¿sí?, que me permita después diferenciar las células que tienen de las que no tienen. Bueno, así como los plásmidos conferían resistencia a un antibiótico, eso también se usa. Entonces, el plásmido porta resistencia a un antibiótico. Entonces, cuando yo lo cultivo, pongo antibiótico en el medio de cultivo y las únicas bacterias que van a crecer son las que van a tener el plásmido. Las otras se van a morir, no se van a llegar a dividir. Entonces, mi población de bacterias va a ser exclusivamente descendiente de la que porta el plásmido, con el inserto. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿sí? En este caso se hacen dos tipos de selección, pero bueno, no nos vamos a meter en la selección del plásmido que tiene cassette, ¿sí? Vamos a ver la selección para los plásmidos que tienen antibióticos, ¿sí? Todas las bacterias que crezcan en la placa de Petri van a ser bacterias que tienen plásmido, ¿sí? De esas va a haber bacterias que tengan plásmido que se cerró solo o plásmidos que se cerraron con el inserto, ¿sí? Después hay que usar otro tipo de selección para eliminar las bacterias que tienen plásmido vacío. Pero bueno, de esta forma yo logro ya aumentar el número de plásmidos y el número de estas moléculas de ADN que tengo. Después yo voy a aislar la bacteria esta, la voy a crecer en puede ser un Erlenmeyer, ¿sí?, que tiene un medio de cultivo, y ahí van a crecer en medio líquido, así que va a estar lleno de bacterias. Después yo puedo extraer las bacterias, las rompo, saco el ADN plasmídico, no me interesa el ADN genómico, y aíslo el plásmido. Con la misma enzima de restricción que al principio puse el cassette, puse el gen, el inserto, puedo cortarlo de mi población de plásmidos y lo purifico haciendo una electroforesis. Esto que habíamos visto acá. Siembro la reacción de rotura del plásmido con el inserto y voy a tener el plásmido que me va a quedar arriba y el inserto que va a estar abajo. Pues yo puedo cortar del gel con un bisturí la banda esta y hay un kit especial que se usa para purificar el ADN que está metido en el gel. Y después puedo secuenciar el fragmento ese. ¿Ven? Está todo relacionado. Bueno, entonces, en cuanto a... Esperen, saltó un poco. Bueno, esto de nuevo, lo mismo de clonación con vectores, ¿sí? Yo tenía el vector, el plásmido, al cual lo corto, lo saco de una bacteria, lo corto, hoy se venden comerciales, no hace falta sacarlo de una bacteria, pero lo corto un ADN que extraigo, por ejemplo, en este caso una célula humana, lo corto con una enzima de restricción, separo en un gel, me quedo con algún tipo de fragmento de algún tamaño, ese fragmento lo uno al plásmido y con ese plásmido recombinante transformo una bacteria. ¿Sí? Después la bacteria la pongo a crecer y a medida que se vaya dividiendo, el plásmido también va a ir
aumentando en número. Después de toda esta población de bacterias, yo las liso, las rompo y extraigo el plásmido. Y tengo así clonado tanto el plásmido como el fragmento de interés, el gen que me interesaba, o el pedazo de ADN, ¿sí? Lo tengo amplificado, sería. O sea, aumentar el número de copias sería amplificarlo. O clonarlo también. Bueno, ¿para qué se puede usar el clonado? Para generar bibliotecas, ¿sí? Una biblioteca o una library es un conjunto de colonias bacterianas. Se ve algo parecido a esto que se ve acá, ¿sí? Pero hay un montón de colonias bacterianas. Cada colonia tiene un plásmido diferente, con un inserto diferente. Para hacer una biblioteca a partir del ADN genómico total de un organismo, yo extraigo el ADN genómico, o sea, agarro las células, las muelo, pongo una serie de buffers de soluciones determinadas que me van a permitir purificar todo el ADN de esa población de células. Una vez que lo tengo puro, lo corto con enzimas de restricción, uso una enzima de restricción determinada, y todos estos fragmentos los ligo a vectores, ¿sí? Los cuales después voy a utilizar para transformar bacterias. Cada bacteria va a recibir un plásmido con un tipo de secuencia determinada. Estas bacterias se crecen en una placa, en medio sólido, y yo voy a tener una placa donde voy a ver distintas colonias de bacterias. Cada colonia va a tener representado un fragmento del ADN genómico, ¿sí? Puede que haya más de una colonia que tenga el mismo fragmento, pero bueno, eso no importa. Después yo voy a secuenciar el fragmento de cada colonia, ¿sí? Y puedo volver a armar el fragmento de ADN del cual salieron, ¿sí? ¿Esto se entendió, la construcción de una biblioteca de ADN genómico? Sí. Bueno, una biblioteca de ADN complementario es similar, ¿sí? La forma en que se construye, pero no parte de ADN genómico, sino que parte de ARN mensajero. El ARN mensajero salía de la transcripción del ADN. Entonces, yo puedo agarrar de una célula que está viva, que está funcionando, en determinado momento, la agarro, la cosecho, extraigo todo el ARN mensajero, que es lo que se estaba expresando en ese momento, y utilizando una enzima llamada transcriptasa reversa, puedo sintetizar a partir del ARN un ADN complementario, un ADN copia, que se llama. Entonces, estos son los ADN copia que se obtienen a partir de los ARN mensajeros, y lo que se hace es exactamente lo mismo. Se los corta con enzimas de restricción que generen extremos compatibles con los plásmidos, se los ligan y se transforman en bacterias. Entonces ahora las bacterias, cuando crezcan en una placa, van a dar colonias aisladas, y cada colonia va a estar representando un ARN mensajero distinto, ¿sí? Esta es una biblioteca de ADN complementario. Si yo quiero clonar, o sea, quiero tener un clon con bacterias que tengan secuencias de ADN promotoras, ¿qué tipo de biblioteca les parece que voy a elegir? Quiero un promotor. ¿Estoy buscando un promotor o un terminador? Si yo agarro una biblioteca de ADN complementario, está hecha a partir de ARN mensajero, ¿sí? Que ya se transcribió. O sea, vino una ARN polimerasa, se pegó al promotor y empezó a transcribir a partir del sitio +1. Entonces, en los mensajeros no va a estar el promotor ni el terminador, ¿sí? Esta es la secuencia codificante nomás. Es lo que va a dar la proteína.
Incluso esto no tiene tampoco intrones, son solo exones, es el ARN mensajero maduro. O sea que si yo quiero obtener la secuencia de un gen con los intrones, tengo que hacer una biblioteca genómica. Si yo quiero obtener secuencias regulatorias, tengo que hacer una biblioteca también genómica. Ahora, si a mí lo que me interesa es cuál es el perfil de expresión, o sea, qué proteínas se están expresando en una célula en determinado momento, me alcanza con hacer una biblioteca de ADN complementario, ¿sí? Según lo que uno quiera hacer, la biblioteca que va a desarrollar. Otra técnica también muy famosa y muy usada ahora con el tema del COVID, ¿sí? Se mencionó por todos lados, que es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica lo que también permite es clonar una secuencia de ADN, así como la clonación con vectores. Bueno, la clonación por PCR también permite amplificar una determinada secuencia. Solo que esta técnica es más propensa a errores, ¿sí? Pero también se usa. En particular, esta técnica se hace en un tubito de ensayo, se usa este aparato que es un termociclador, que cicla a través de distintas temperaturas, ¿sí? Tiene 3 temperaturas distintas, ahora vamos a ver en detalle cuáles son, y requiere de que en el tubito tengan la ADN polimerasa, que es la enzima que copia y replica el ADN, tiene una enzima que tiene un origen particular, que viene de una arquea, que es un tipo de célula que vive en condiciones extremas, y es una célula procariota que resiste la alta temperatura, porque el termociclador trabaja a temperaturas de 99 grados. Bueno, además de la ARN polimerasa, necesito de cebadores o primers. Los cebadores o primers eran las moléculas que se unían, son pequeñas cadenas de ADN que se unen al ADN de simple cadena y son necesarios para que la ADN polimerasa pueda unirse y empezar a copiar la cadena. Y esto era de replicación de ADN. Y también necesitamos los nucleótidos, que van a ser los ladrillitos con los cuales se va a ir construyendo la cadena. Bueno, los cebadores o primers se diseñan específicamente conociendo la secuencia que yo quiero amplificar, ¿sí? Yo la tengo que conocer. Con el clonado con los plásmidos no necesariamente tengo que conocer la secuencia, pero para hacer PCR sí, porque yo lo voy a usar ese conocimiento para poder diseñar los cebadores o primers. Si se fijan, el primer se une en cada uno de los extremos opuestos de las cadenas, son cadenas complementarias, y la enzima ADN polimerasa, es esta que está en amarillo, cuando tiene el primer se pega y empieza a polimerizar los nucleótidos. Y así construye una copia complementaria a la cadena roja. Bueno, los ciclos de temperatura que yo le comentaba son, el primero es un ciclo de desnaturalización. Para eso el termociclador sube a 99 grados, donde las cadenas de ADN se van a separar. Una vez que se separan, el termociclador baja la temperatura hasta la temperatura de annealing, se llama, que es la temperatura a la cual los primers o los cebadores encuentran su secuencia complementaria en las cadenas que se separaron y se unen a ellas. Esta temperatura depende de la composición de los primers, ¿sí? Lo que se busca es que los primers sean el upstream, el primer derecho y el primer izquierdo, que tengan más o menos la misma temperatura de annealing, para que yo bajo a 55 grados y en esa temperatura los dos primers se unen con la misma fuerza. Una vez que están unidos, el termociclador sube la temperatura a 72 grados, que es la temperatura donde la polimerasa construye la cadena
a velocidad óptima, que es la temperatura de elongación, se llama. Entonces, si se fijan, el primer ciclo, se abren las cadenas, se unen los primers, ¿sí? Como acá, se polimeriza y obtengo duplicada la primer cadena. Con el segundo ciclo también la vuelvo a duplicar. Así con el tercero, cuarto, quinto. Es una duplicación y sigue una curva exponencial esto. Cosa que al cabo de 30 ciclos, que es lo común, puedo obtener millones de copias de ADN. Y son todas iguales. ¿Sí? Todas igualitas a la cadena original. Bueno, esta es otra técnica también que me permite detectar la presencia de un ADN, porque yo esta cadena la corro en un gel, pero el límite de detección de un gel son 50 nanogramos, muy poquito, ¿sí? Pero una cadena no llega a tener 50 nanogramos. Entonces, en el gel yo no la veo. Ahora, si yo primero la amplifico y después lo corro en el gel, ahí sí yo voy a ver la presencia de la banda, ¿sí? Entonces, esta técnica se asocia a una electroforesis. Primero se hace PCR, después electroforesis. Bueno, la PCR del COVID-19 lo que se hace es, se diseñan primers específicos y, bueno, en la muestra que se toma de la persona, lo que se espera es que haya células que tienen el ADN viral. ¿Sí? Entonces tienen este ADN viral, entonces los primers se unen al ADN viral si está, después de 30 ciclos lo amplifican, lo ven un gel, y si ven la banda, quiere decir que es positivo. ¿Sí? Esta técnica la vamos a usar, o se va a aplicar también en la detección de proteínas, la secuenciación de ácidos nucleicos, generan mucha información. Es imposible manejarlo sin la asistencia de una base de datos. Bueno, hoy día hay una disciplina que es la bioinformática que se encarga de manejar todo este tipo de información. Hay bases de datos generales como son la del NCBI, ¿sí? Son bases de datos que tienen información de ADN, información genómica, información de proteínas, ¿sí? Y también están divididos por organismos. ¿Ven? Por ejemplo, desde el NCBI, ¿sí? Este caso es una copia de un screen de pantalla de genomas de plantas. ¿Sí? ¿Ven? Tienen separados por la especie, por el organismo. Y bueno, pueden entrar, pueden acceder a los trabajos donde están las secuencias, acá también. Es cuestión de tener toda la información organizada y eso está en las bases de datos. Hay generales y hay bases de datos específicas. También hay de multiespecies para hacer genómica comparativa. ¿Sí? Por ejemplo, tienen la base de datos Gramin, que es de gramíneas. ¿Sí? Bueno, tienen la base de datos TAIR, que es de Arabidopsis thaliana, es una planta modelo, Arabidopsis. Esta planta ya se secuenció, el genoma se recontra secuenció, y bueno, ya se la conoce de arriba abajo, es una planta que se usa comúnmente en los laboratorios como primer paso en la transformación vegetal, ¿sí? Porque ya está puesta a punto la técnica de transformación. Es muy fácil, la planta tiene un ciclo de vida muy corto, ¿sí? Así que se puede trabajar muy bien con ella. Bueno, esta es una base de datos de Arabidopsis y así tienen de distintas especies. ¿Sí? Uno entra acá, puede obtener la secuencia del gen que esté buscando o la secuencia de un promotor, puede obtener también, o puede entrar con una secuencia de una proteína que uno secuenció, y puede buscar en otras especies, ¿sí? Si tienen algo similar. Lo mismo pueden hacer con los genes, ¿sí? Con secuencias génicas. Bueno, estas son las bases de datos. Entonces, en resumen,
Vimos las técnicas moleculares, tenemos que incluyen el análisis que puede ser de ADN, de ARN, de proteínas, también de metabolitos, que de eso no hablamos. Tenemos una de las que hablamos, es la electroforesis de ADN, que es similar a la de ARN, y la electroforesis de proteínas. Vimos la restricción y ligación de ADN, la clonación con vectores, la clonación que se puede realizar mediante la técnica de PCR, y la secuenciación. Bueno, esta técnica de secuenciación, tanto de proteínas como de ADN, nos genera un volumen de información muy grande, y la única forma de manejarlo es por medio de la bioinformática, para lo cual hay bases de datos. Las generales, las principales son estas tres: el NCBI, que está en Estados Unidos, el MBL, que está en Europa, y la DBJ, que está en Japón. Estas bases se sincronizan. Uno puede cargar, cuando uno hace un trabajo, encuentra algún gen determinado, lo secuencia, ¿sí? Lo clona, lo secuencia, puede subirlo a una base de datos. Es decir, yo encontré el gen para la proteína tal y la secuencia es esta. Entonces lo sube a una base de datos. Las bases de datos se sincronizan entre ellas, de manera que contienen toda la misma información. Y bueno, uno puede, utilizando bioinformática, también identificar genes, ¿sí? Con una secuencia, una parte de la secuencia puede identificar genes que tengan homología a esa secuencia en otras plantas. Bueno, con técnicas moleculares estas son las más importantes, ¿sí? Si no les quedó, si no tienen ninguna duda de alguna, seguimos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que son los marcadores moleculares. Y es muy importante porque hay algunos que utilizan la restricción, utilizan la PCR, utilizan la electroforesis. ¿Por qué dice que la PCR puede fallar? La PCR tiene una tasa de error de una base cada 1000 y no tiene un mecanismo de reparación de errores, porque está hecho en un tubito donde vos ponés directamente la ADN polimerasa, los nucleótidos y los cebadores y el fragmento que vos te interesa clonar. Entonces lo único que hace es copiar. La enzima que se usa comete errores cada tanto, ¿sí? Entonces te puede meter un error por cadena. Si vos después secuenciás eso, puede que te induzca error, ¿viste? Porque vas a tener algunas cadenas que tienen C y otras tienen T. Pero en cambio, el clonado con vectores, como estás adentro de una célula, más que es una célula procariota, no importa eso, pero la célula tiene un mecanismo de reparación de errores. Cuando la polimerasa copia algo mal, queda desapareado ese nucleótido, después viene otra enzima y lo corrige. Pero eso sucede solamente en las células. En el tubito eso no pasa. Por eso esta tiene propensada que algún error aparezca. Pero no es muy grave. Lo que pasa es que sí, para secuenciar no se suele usar. ¿Sí? Se amplifica con un vector y se secuencia el inserto. Bueno, ahora déjenme que voy a abrir la... ¿Ahí se está viendo? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, ¿qué son los marcadores? ¿Sí? El marcador es algo que va a estar en el organismo, ¿sí? En el ser vivo con el cual estemos trabajando, que nosotros le vamos a poder seguir la pista a través de las generaciones, ¿sí? En particular, un marcador puede ser
de 3 tipos. ¿Sí? Es un carácter que puede ser morfológico. ¿Se acuerdan cuando vimos en biología celular la ley de Mendel? Que usaba algunas características como color de la flor, textura de la semilla, color de la semilla, forma de la vaina. Bueno, esos son caracteres morfológicos, son marcadores morfológicos. Otro tipo de marcador son los marcadores bioquímicos. Se refiere a proteínas de reserva, no hay muchos, ¿sí? O a isoenzimas, que son enzimas distintas que codifican la misma reacción. Bueno, esos son, el segundo grupo, son los marcadores bioquímicos. Y el tercero son los marcadores de tipo molecular. Estos están basados directamente en la secuencia del ADN. ¿Sí? Son los últimos que se desarrollaron, son los más nuevos. Bueno, al marcador se le va a poder seguir la herencia a través de las generaciones. Es decir, el padre presenta flores violetas, ¿sí? Y la descendencia, yo puedo ir viendo, ¿sí? La presencia de este marcador en la descendencia. Lo que el mejorador va a buscar es que el marcador esté asociado a alguna característica de interés de la planta. Por ejemplo, en el caso de la arveja, ¿sí? Yo tengo plantas de flores violeta y tengo que las arvejas son dulces. ¿Sí? Una arveja dulce es más rica que una arveja que es amarga, por ahí. Entonces yo puedo tener asociado el marcador morfológico de la flor violeta a el carácter arveja dulce, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo veo en las plantas, la que tiene flor violeta, ya sé que me va a dar arvejas dulces. ¿Sí? Entonces busco una asociación entre marcador y alguna característica determinada. Puede ser esa, puede ser mejor rendimiento, puede ser resistencia a alguna enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces, cualquier diferencia genética detectable entre dos individuos va a servir como una etiqueta o como un marcador. Y se va a convertir en un rasgo que es característico o propio del individuo o de un cierto grupo de individuos que posean este mismo marcador. El marcador ideal tiene que tener una expresión fácil de identificar. Por ejemplo, en un marcador morfológico se identifican viéndolo, ¿sí? Así que es bastante fácil. No debe estar influido por el ambiente. Bueno, esa es una contra de los marcadores morfológicos porque suelen estar influidos por el ambiente. Ahora vamos a empezar a ver los marcadores en detalle. Bueno, dentro de los morfológicos, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, los que usó Mendel. Este es un ejemplo, ¿sí? Hay otro tipo de marcadores morfológicos, ¿sí? Color de anteras, por ejemplo. Pero el marcador morfológico se refiere a esto, ¿sí? Es algo que el observador, o sea, el que está analizando esto, lo ve por medio de la observación. Los marcadores morfológicos tienen algunas desventajas. Por ejemplo, están influidos por el ambiente. Hay bajo número, no hay muchos marcadores morfológicos dentro de la misma especie, ¿sí? No son tampoco, tienen un bajo polimorfismo, eso significa que no hay muchas variantes, no tengo, por ejemplo, color legumbre verde, amarilla, roja, marrón, no, tengo poquitas variantes. Ese es nivel de polimorfismo bajo. Son de baja cobertura del genoma, ¿sí? Porque por lo general los caracteres que yo veo, ¿sí? Son pocos comparado con el número de genes que hay, ¿sí? Y además hay secuencias de ADN que no codifican para ninguna proteína, ni una proteína que se vea, ni una que no. Bueno, son caracteres que se los suele ver a la madurez de la planta, por ejemplo, todo que sea semilla, flor, fruto, todo eso se ve a la madurez, ¿sí? Y se necesita un entrenamiento y es subjetivo. O sea, subjetivo según el
el observador, uno puede decir, bueno, tiene tal marcador, bueno, en el caso de flor púrpura y blanca, no. Pero en el caso de, por ejemplo, una legumbre lisa o una estrangulada, puede ser que el estrangulamiento no sea muy marcado y que la legumbre lisa, si la planta está medio deshidratada, se confunda, ¿sí? Entonces, tienen o sea, son propensos a confundirlos, por eso son subjetivos. El segundo grupo de marcadores que vino después son los marcadores bioquímicos. Se refiere a, como dijimos, proteínas de reserva, que son las que están alojadas en las semillas, y a enzimas o isoenzimas, que son enzimas distintas que catalizan la misma reacción. Bueno, dentro de proteínas de reserva podemos tener albúminas, globulinas, prolaminas, glutelinas, ¿sí? En este tipo de marcador, que se visualiza a través de una electroforesis, que habíamos comentado de proteínas, uno ahora no revela con un colorante que tiene todas las proteínas, sino que revela con un colorante que tiene específicamente las proteínas que yo estoy buscando. Lo podemos ver las diferentes variantes de proteínas, ¿sí? En una calle. Bueno, en cuanto a variabilidad, tienen a nivel individual, ahí puede haber variabilidad, esto no es bueno, ¿sí? Pueden tener variabilidad a nivel de tejidos, o sea, la hoja no expresa las mismas isoenzimas que, que una zona del meristema o que la raíz, ¿sí? Puede haber variaciones ontogénicas según el estadio de desarrollo, y también hay variación a nivel poblacional. Bueno, en aplicaciones de isoenzimas se pueden identificar, no son muy buenos marcadores, pero se los ha usado para identificar individuos y cultivares, para hacer estudios de genética de poblaciones, para construir mapas genéticos, o sea, ordenamientos, donde uno ordena sobre un cromosoma, ¿sí? La ubicación de los genes, pero como corresponde a proteínas, es decir, a secuencias que se expresan, va a haber genes que no los voy a poder ubicar, porque no tengo isoenzimas o proteínas de reserva de esos genes. ¿Sí? Y bueno, se puede utilizar en en programas de mejoramiento, también siguiendo alguna característica, porque esté ligada tal variante a una característica de resistencia a una enfermedad, o susceptibilidad, o a rendimiento, ¿sí? Y también se pueden usar para el análisis filogenético, ¿sí? Es decir, a ver, para especies muy relacionadas, ¿sí? Estas especies, yo puedo determinar que están relacionados, que tienen un cierto grado de parentesco, pero con especies que son muy distintas no lo puedo aplicar. Entonces, dentro de las ventajas, es un método robusto, quiere decir que se hace en el laboratorio, yo me puedo equivocar ligeramente y no va a cambiar el resultado. Es un método robusto y reproducible entre laboratorios. O sea, yo le puedo decir a un laboratorio que está en Córdoba o en Bahía Blanca, mirá, yo extraje de esta forma y bueno, realicé una electroforesis, corrí y me dio estos marcadores. Bueno, ese laboratorio realiza lo mismo y puede obtener el mismo resultado. Bueno, son de herencia codominante. Esto significa que yo puedo diferenciar, como organismos diploides, tienen dos alelos, ¿sí? Yo puedo diferenciar entre el homocigota, que es el que tiene los dos alelos iguales, y el heterocigota, que es el que tiene los dos alelos distintos. ¿Se acuerdan que había homocigota dominante, homocigota recesivo? Bueno, y había también heterocigota, que era el que tenía los alelos distintos. Bueno, que sea codominante indica que puedo diferenciar entre un homocigota, el otro y el heterocigota, ¿sí? Es un método rápido y simple y es de bajo costo. Cuanto a desventajas, el número, como dijimos, es limitado, tienen baja cobertura del genoma, pues son solo caracteres que yo puedo ver.
no analiza directamente el material genético, sino está analizando las proteínas, y están influenciadas por las condiciones ambientales, estadio de desarrollo y modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Según el estadio de desarrollo, el marcador va a ir cambiando. Y según las condiciones ambientales también. Esto, por ejemplo, son patrones de electroforesis de proteínas, ¿sí? En este caso, proteína de reserva de trigo, ¿sí? Cada columna es una variedad. ¿Ven? Ahí, por lo general, es monomórfico, pero hay ciertas bandas que son polimórficas. Por ejemplo, estas bandas son polimórficas. Hay bandas, estas bandas son monomórficas, están en todas, no nos sirven, estas también. Bueno, lo que yo tengo que buscar es la diferencia y ver si eso lo puedo asociar a una característica. Por ejemplo, resistencia a un hongo, ¿sí? O resistencia a salinidad, o a sequía, ¿sí? O, bueno, que esté asociado a un alto rendimiento o a cualquier otra característica. Este es el perfil electroforético también, pero de distintas variedades de proteína de reserva, pero distintas variedades de avena. ¿Sí? Ven que hay polimorfismo. Es muy bajo, pero hay. Bueno, los marcadores moleculares son los desarrollados, son de última generación, ¿sí? De estos vamos a ver dos nomás, ¿sí? Están basados directamente en la secuencia del ADN. O sea, estos marcadores son secuencias de ADN. Ahora vamos a ver de qué tipo de secuencias estamos hablando. Pero yo cuando mido un marcador molecular, mido directamente el ADN. O sea, el marcador está ubicado en el ADN. No va a estar influenciado por el ambiente, porque el ADN no cambia. No cambia según el estadio de desarrollo, ni según el tipo de tejido que yo vaya a agarrar. Y son de detección temprana, ¿sí? Porque cuando empieza a crecer la planta, yo le saco una hojita y puedo detectar ahí la presencia o no de este marcador. Bueno, existe un gran número de marcadores, la herencia sigue las leyes de Mendel, como los alelos y los genes, ¿sí? Y bueno, tenemos los RFLP, que son los polimorfismos, la P de polimorfismo en el largo de los fragmentos de restricción, ahora vamos a ver bien qué es, y tenemos marcadores basados en PCR, de los cuales los que vamos a ver son los microsatélites, ¿sí? Esos dos. Bueno, los RFLP utilizan enzimas de restricción, ¿sí? Eran enzimas que cortaban en determinada secuencia. Bueno, para hacer un RFLP yo utilizo un tipo de enzima de restricción. En este caso, la enzima que voy a usar corta donde tengo los triangulitos. Es decir, la planta, esto es un fragmento de un cromosoma, tiene un montón, ¿sí? De estos, y como es diploide tiene dos cromosomas, uno de cada padre. Bueno, yo para revelar la electroforesis ya no voy a usar bromuro de tirio como había usado antes, sino que voy a usar una sonda, que es un fragmento de ADN que tiene una secuencia complementaria. Esto es doble cadena, ¿sí? Acuérdense, no se confundan. Pero esta es simple cadena y tiene una secuencia que es complementaria a una de estas dos cadenas. Cuando encuentra una secuencia complementaria, se une a esa secuencia, ¿sí? Y la sonda está marcada de manera radioactiva o fluorescente, que nos va a permitir verla cuando hagamos una electroforesis. Esto es un gel, una electroforesis. Entonces, ¿cómo empieza? Cortamos el ADN con la enzima de restricción, en este caso son secuencias homólogas, es decir, esto está en el cromosoma 1 y esta también, ¿sí? Entonces, tengo este sitio de restricción que en la otra cadena está, tengo este otro que está,
tengo este acá que es único, es decir, en esta cadena está, pero en la otra no. Y después viene otro más adelante. Cuando yo corra, o sea, extraigo el ADN de esta planta, lo digiero con la enzima de restricción y lo corro en una electroforesis. Cuando yo corra todo esto, todos estos fragmentos se van a separar por tamaños, ¿sí? Van a estar acá presentes. Lo que estoy marcando es lo que yo revelé, ¿sí? Pero acá yo no los veo, pero están las bandas de distintos largos. Esta que están viendo es porque ahí se unió la sonda, que es radioactiva o fluorescente. Después la revelo y veo la presencia. Bueno, si yo corro este individuo, el padre 1, que es, perdón, el padre 1 tiene sus dos alelos iguales. Acá le mandé cualquiera, ¿sí? Este no es un individuo, tengo dos individuos, es homocigota, son los dos alelos iguales, y este también, ¿sí? Si yo corro el padre 1, los dos alelos tienen esta banda de este largo, que es la que se va a unir a la sonda, que es esta, que está acá. El otro padre, el 2, tiene los dos alelos iguales y tiene una banda más larga, ¿sí? Porque no es reconocida por la enzima de restricción acá. Entonces la banda es más larga. Va a correr más arriba, pero sí va a hibridar con la sonda, porque tiene esta secuencia, que es complementaria. Entonces yo puedo, utilizando esta enzima de restricción y esta sonda, revelar fragmentos en estos padres. Si yo realizo el cruzamiento de estos padres, voy a tener los dos alelos en el hijo, en la F1. Uno, el que está arriba, y otro, el que está abajo. Cuando yo digiera el ADN, voy a tener la banda larga y la banda corta. Entonces el individuo va a tener las dos señales, ¿sí? Una para cada banda. Si sigo metiendo individuos, ¿sí? Yo puedo ver si tienen el alelo rápido, que es el de abajo, o el alelo lento. Yo después puedo ver si ese alelo va a estar asociado a alguna característica de interés, ¿sí? Entonces yo tengo el alelo RFLP2 y el alelo RFLP1. Puede ser que el rápido esté asociado a la resistencia a alguna enfermedad. Acá, por ejemplo, podemos ver, bueno, tenemos el padre 1, que era el homocigota, es lo mismo que les conté recién, tiene dos alelos rápidos, ¿sí? Están acá. El padre 2 tiene los dos alelos lentos, porque la banda es más larga, está acá arriba. La F1 es la cruza de este con este, ¿sí? Entonces va a tener un alelo rápido y un alelo lento. Lo vemos acá en el gel, un alelo lento, un alelo rápido. Ahora, yo sabía que el padre 1 era resistente a un hongo R, ¿sí? Y yo puedo determinar que la resistencia está ligada al alelo rápido, ¿sí? El padre 2 tengo que es sensible al hongo y presenta el alelo largo. O sea, yo puedo tener por acá el gen de resistencia al hongo que va a estar ligado al gen, al RFLP, ¿sí? En este caso no lo tengo acá, el alelo. Está ligado al marcador RFLP. Entonces, el padre 1 tiene el marcador RFLP rápido y es resistente. El padre 2 tiene el alelo lento y no es resistente, es sensible. La F1 tiene los dos alelos, ¿sí? Por lo tanto, va a ser resistente, ¿sí? Y bueno, y presenta los dos alelos. Después puedo ver en la F2, que ya es el cruzamiento del F1, puedo ver cómo va segregando el marcador y puedo ir diciendo, bueno, tiene el marcador, por ejemplo, este tiene el marcador, es resistente. Este tiene el marcador, un individuo incógnita, es resistente. Este no tiene marcador, entonces es sensible. En este
que está acá, por ejemplo, que tiene el marcador, pero aún así no es resistente, puede haber pasado que ha habido alguna clase de recombinación entre el marcador y el gen de resistencia y se perdió ese ligamiento. ¿Sí? Entonces, ese marcador no va a ser muy bueno para analizar o sea, para seguir la característica de resistencia. Lo que yo busco es que esté ligado lo más cerca posible, como para que no se pueda dar esta posibilidad de que recombine y se pierda el ligamiento. Porque si no, no me va a servir para después analizar un individuo que no conozco y ver si es, o inferir si es resistente o no al hongo según tenga o no el marcador. Bueno, en cuanto a ventajas, el número es ilimitado. Va a depender de la combinación sonda-enzima que yo arme. ¿Sí? Las secuencias de restricción van a estar distribuidas en todo el genoma. Una contra es que yo tengo que conocer la secuencia para poder diseñar la sonda. ¿Sí? Porque si no, no puedo diseñar la sonda. La unión entre la sonda y la secuencia es específica. ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer la secuencia para diseñar la sonda. Y el número es ilimitado. ¿Sí? Está distribuido por todo el genoma. Son marcadores de tipo codominantes. Por eso aportan más información. Permiten diferir, o sea, permiten revelar si un individuo es homocigota para el marcador o si es heterocigota, como en este caso. Porque hay otro marcador, que son los RAPIDs, que no vamos a ver, que es de naturaleza dominante. Es decir, yo no puedo, si bien voy a buscar que el marcador esté ligado a una característica, yo no puedo determinar, diferenciar entre un homocigota y el heterocigota en ese tipo de marcadores. Entonces yo lo que busco es que el marcador sea codominante. Bueno, como son de número ilimitado, tienen una mayor cobertura del genoma que las isoenzimas, también son altamente reproducibles. Los marcadores que utilizan RFLP, esos sí ya, que utilizan PCR, ya son un poquito más jodidos en cuanto a la reproductibilidad, porque la técnica es un poquito más jodida. Bueno, se pueden compartir sondas entre especies relacionadas. Por ejemplo, si yo uso una sonda que la usaron en alfalfa, por ejemplo, para buscar RFLP en trigo, en ese caso voy a usar una sonda que se va a llamar heteróloga. Si yo uso una sonda hecha en alfalfa para hibridar alfalfa, es una sonda homóloga. Se pueden compartir sondas, ¿sí? En cuanto a las desventajas, algunas especies presentan bajo polimorfismo de la ubicación de los sitios de restricción. Al ser radioactivo, la marca de la sonda, el costo es elevado, la cantidad de ADN que se necesita es mucha y es un método laborioso. Lleva un día de trabajo, ¿sí? Y por ahí 2 también. Bueno, aplicaciones de los RFLP son más o menos similares: identificar individuos o cultivares, determinar la pureza de un híbrido, ¿sí? Puedo analizar según los marcadores RFLP que tenga, qué tan puro es el híbrido entre dos padres. Puedo hacer la reconstrucción de una genealogía, es decir, de dónde desciende este individuo. Y puedo hacer estudios de diversidad genética y estudios evolutivos también. Lo puedo aplicar en estudios evolutivos. Por ejemplo, puedo ver de una descendencia de distintos linajes, ¿sí? Puedo analizar, ver el antecesor y los descendientes, ¿sí? Si pertenecen y qué grado de parentesco tienen. Bueno,
Con los marcadores basados en PCR, les dije teníamos los Rapids, que no vamos a entrar en detalle de este tipo de marcador, pero utilizan primers que son diseñados al azar. Entonces se van a unir a cualquier secuencia de ADN que tenga esa composición, ¿sí? Pero uno no necesita conocer la secuencia genómica para utilizar esta técnica. Diseña los primers al azar y hace PCR con el ADN genómico. Por ejemplo, yo les dije que eran de tipo codominantes estos. Fíjense, acá este padre tiene estas bandas en la calle 1. Este otro padre tiene estas. Si yo realizo el cruzamiento entre este y este, voy a tener los dos alelos, ¿sí? Si están en la misma calle, voy a ver todas las bandas. Pero para esta banda el individuo es heterocigota. Pero yo no puedo ver esa diferencia, ¿sí? Por eso es un tipo de marcador dominante este. Bueno, el que sí vamos a hablar es el microsatélite. Son marcadores también basados en el ADN, en repeticiones de secuencias de ADN de 2, 3, 4 nucleótidos, ¿sí? Lo que se repite es un dinucleótido, un trinucleótido o un tetranucleótido, ¿sí? Se repiten estas secuencias de 2 nucleótidos, por ejemplo, 14 veces, ¿sí? En este caso se repiten 10 veces, 8 veces, ¿sí? El polimorfismo va a estar en el número de repeticiones, ¿sí? Entonces son repeticiones en tándem de secuencias cortas de ADN entre 1 y 4 pares de base de longitud para formar secuencias de menos de 150 pares de base de largo, ¿sí? Bueno, ejemplos son estos. Estos marcadores también se analizan utilizando PCR y después se realiza una electroforesis en un gel. Por ejemplo, este padre tiene una cierta cantidad de repeticiones N en sus cromosomas, ¿sí? En los dos alelos. Este padre tiene otra cantidad de repeticiones N+1 en sus dos alelos. Ambos son homocigotas. Si yo hago PCR, amplifico este microsatélite, me va a dar una banda de cierto tamaño. Amplifico este otro, me va a dar una banda un poco más alta, porque tiene más número de repeticiones, ¿sí? Entonces, la madre tiene este alelo microsatélite, el padre tiene este otro. El hijo, que es el resultado del cruzamiento, va a tener los dos alelos, ¿sí? Este sí es un marcador de tipo codominante. Me va a permitir diferenciar entre el homocigota, cualquiera de ellos, y el heterocigota. Bueno, acá pueden ver alelos microsatélites, ¿sí? Este es homocigota, tiene los dos alelos, ¿sí? Tienen acá diferencias en el número de repeticiones. Ventajas. El polimorfismo es muy elevado, ¿sí? Ahí, como vimos en este gel, hay gran número de variantes de formas. Por eso es polimorfismo. El número de loci también, o de regiones microsatélites, es también muy alto. La herencia es de tipo codominante, puede diferenciar entre los homocigota y el heterocigota. Es sencillo interpretar los resultados del gel, son altamente reproductibles, también transferibles entre laboratorios, y se puede automatizar, es decir, una máquina, de hecho hay robots que ya realizan los marcadores automáticamente, pero para esto necesito conocer la secuencia de los primers, ¿sí? De los primers que voy a poner, ¿sí? Porque yo para esto diseñaba primers para secuencias que están en los extremos de la repetición, ¿sí? Por eso amplifica lo que está adentro. Entonces, eso hace que los marcadores sean costosos, ¿sí? Por eso son inicialmente lentos,
porque para desarrollar los primers tengo que secuenciar primero, y teniendo la secuencia, yo veo, bueno, a los costados de estas repeticiones tengo determinada secuencia. Con esa secuencia puedo diseñar el primer y después lo uso para amplificar las repeticiones, que entre individuos es altamente variable y voy a tener individuos con 10, con 15, con 20 repeticiones, lo cual lo hace un marcador muy polimórfico. Bueno, en cuanto a aplicación, lo mismo, identificación de individuos y cultivares, reconstruir genealogías, puedo construir mapas genéticos, identificar caracteres loci de rasgos cuantitativos, ¿sí? Puedo hacer estudios de diversidad genética y estudios evolutivos. Entonces, como marcadores es cualquier carácter morfológico, bioquímico, molecular al cual le puedo seguir la herencia a través de generaciones, y lo que voy a buscar es que esté ligado a una característica de interés, ¿sí? No me sirve nada saber qué marcador tiene, sino que lo que yo busco es decir, bueno, tiene tal marcador, entonces tal característica está presente. Bueno, y tenemos morfológicos, que eran caracteres fenotípicos, bioquímicos, proteínas de reserva o isoenzimas, y moleculares, teníamos enzima de restricción que usaban RFLP, el marcador RFLP que usaba enzima de restricción, y los microsatélites que vimos, los RAPIDS también, que usaban la técnica de PCR. ¿Sí? Estos son los marcadores morfológicos que utilizan, los marcadores genéticos que utilizan los mejoradores para seguir la herencia de alguna característica. Bueno, y ahora vamos a ver lo arrancó, ¿no? Sí, ya está. Ah, está grabando. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la modificación genética, ¿sí? La transgénesis. Vamos a hablar de lo que es la modificación genética en plantas. Bueno, para el mejoramiento fue muy importante porque lo que el mejorador busca es, con lo que el mejorador trabaja es con la variabilidad genética. Bueno, la transformación genética nos permite introducir secuencias que normalmente no están presentes en el genoma de la planta, por ejemplo. Y no nos limita al origen de dónde venga esta secuencia, ¿sí? Estas secuencias pueden venir de alguno de los diferentes reinos que hay, incluso pueden venir de dominios diferentes, ¿sí? Pero yo puedo, con las técnicas que vi antes, seleccionar un determinado gen, cortarlo con enzima de restricción, ligarlos, ¿sí? Uno atrás de otro, las tres secuencias, e introducirlas, ahora vamos a ver qué técnicas hay, pero introducirlas en el genoma de otro organismo, ¿sí? Entonces esto me va a permitir saltar barreras de reino, ¿sí? Son especies que normalmente no se reproducen, y yo voy a poder introducir genes de estas especies en otras, en las especies que a mí me interesa. Bueno, es un método muy rápido, ¿sí? En este caso pueden introducir 3 genes, ¿sí? En una ubicación en particular del cromosoma. Bueno, los transgénicos son entonces plantas, organismos, en nuestro caso organismos vegetales, que portan un gen
foráneo, un gen extraño, un gen que viene de otro organismo, ¿sí? Los primeros transgénicos que se hicieron son los transgénicos de primera generación. Es decir, en estos organismos se buscaron, con la incorporación de genes, se buscó mejorar características agronómicas de los cultivos, lo cual contribuía a una agricultura más sustentable. Por ejemplo, dentro de los transgénicos de primera generación tenemos tolerancia a herbicidas, resistencia a enfermedades, a plagas, tolerancia a heladas, tolerancia a sequía, salinidad, etc. Ejemplos de tolerancia a herbicida tenemos la tolerancia al glifosato. Esto se logró transformando la planta con el gen de una enzima, ¿sí? Que es la SPS, es una enzima sacada de Agrobacterium tumefaciens, es una bacteria, y esta enzima le da resistencia al glifosato a la planta transgénica que lo tiene, ¿sí? Acá podemos ver la planta transgénica, ¿sí? Yo siembro la planta, tiro el herbicida, mato la maleza. Acá obviamente no se tiró herbicida, pero está creciendo la planta no transgénica con la maleza, ¿sí? Pero bueno, el hecho de hacerla resistente o tolerante al herbicida me permite o me simplifica la tarea de cultivarla, ¿sí? Porque no tengo que estar tirando herbicidas específicos para los distintos tipos de maleza. Otra característica de esta es la resistencia a insectos, ¿sí? Se logró transfiriendo una proteína de Bacillus thuringiensis, es otra bacteria, que son las proteínas CRI, ¿sí? Es una proteína que una vez que ingresa en el sistema digestivo del insecto, que se come la hoja, porque la proteína la expresa la planta, una vez que ingresa al tubo digestivo, termina matando al insecto, ¿sí? Bacillus thuringiensis como preparación se utiliza y se utilizó desde hace mucho tiempo en lo que son la agricultura orgánica. Hoy se utiliza para eso, ¿sí? Hay plantas que lo que hacen es expresar esta proteína y le da resistencia a insectos. O sea, el insecto que la come muere. El caso es el maíz BT por Bacillus thuringiensis, ¿sí? Acá tienen maíz convencional que cuando el insecto lo come, la oruga, el tallo se quiebra, ¿sí? El maíz BT no, el maíz BT es resistente a la oruga y bueno, es resistente a los insectos que se lo quieran comer, ¿sí? Esto se logró introduciendo el gen BT, el gen de la proteína de Bacillus thuringiensis. Últimamente, en Argentina se logró el trigo HB4. Este trigo tiene un factor de transcripción sacado de girasol que le confiere resistencia a sequía, ¿sí? Esta es otra de las características de los transgénicos de primera generación. Dentro de lo de segunda generación tenemos, o sea, el objetivo era mejorar la calidad de los alimentos o la calidad de los cultivos vegetales. Se buscaba también eliminar sustancias tóxicas o alérgenos, ¿sí? Por ejemplo, el trigo apto para celíacos sería un caso en el cual se eliminó el gluten, ¿sí? Que es el que produce el problema en los celíacos. Bueno, lo que se buscaba era modificar la proporción de los componentes para lograr alimentos más saludables, así aumentando el valor nutricional. El arroz dorado es un ejemplo en el que se buscó fortificar el arroz porque carecía de vitamina D. Bueno,
carecía de vitamina D porque le faltaban dos enzimas. Le faltaban dos enzimas que codifican para los pasajes metabólicos. Bueno, introduciéndole estas enzimas de una bacteria que es Erwinia uridobora y de una planta que es el narciso, se pudo reconstituir el camino metabólico y se obtuvo la síntesis de beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina, ¿sí? De esta forma, el arroz dorado tiene mayor vitamina A. Bueno, el trigo transgénico apto para celíaco es el que les comentaba antes, que se eliminó la proteína, el gluten, ¿sí? Usando una técnica que es la de RNA, silenciamiento de RNA, en la cual, bueno, uno introduce adentro del vegetal unos pequeños, unas secuencias que codifican para un ARN que tiene el sentido opuesto, ¿sí? Al ARN del gluten, de manera que cuando se transcribe ese mensajero, este ARN se pega a ese mensajero y el ARN doble cadena es reconocido como un ARN viral y se degrada por una maquinaria que tiene la célula. De manera que nunca se llega a obtener la proteína de ese gen. Bueno, los de tercera generación, ¿sí? En estos son cultivos donde se los utilizó como bioreactores. El objetivo era producir, o es, producir fármacos, vacuna, biopolímeros como plásmidos, biocombustibles, también para modificar organismos para hacer fitorremediación, y también producir aditivos para la industria alimenticia. ¿Sí? En este caso, vemos una planta que produce un plástico, polihidroxibutirato, ¿sí? Es un plástico orgánico. En este caso, tenemos la producción de quimosina en cártamo. La quimosina se utiliza para el cuajo de la leche y producir quesos, ¿sí? Bueno, en este caso, el costo de producción de quimosina es mucho menor, bajó el costo de producción, lo que permite obtener un producto final con un precio más competitivo, de mayor calidad. Bueno, produce un ahorro de energía. Antes el cuajo se sacaba del estómago, si no me equivoco, el estómago de terneros, ¿sí? Y también hay un cuajo químico, ¿sí? Pero bueno, purificarlo del estómago de terneros es algo caro. Y bueno, el producto químico, bueno, tiene las contras de ser un producto químico. En cambio, acá yo en una planta produzco mi enzima, ¿sí? Después la purifico y, o sea, el nivel de producción es mucho mayor, ¿sí? Es mucho más barato. Bueno, en cuanto a plantas utilizadas como fábrica de vacuna, anticuerpos, otras proteínas, ¿sí? Tenemos vacunas, por ejemplo, para E. coli, que es una cepa enterotóxica, que es una cepa de bacterias que nosotros normalmente tenemos E. coli en el tracto digestivo, pero esta cepa no es bastante dañina. Bueno, vacunas contra la fiebre aftosa también, ¿sí? Contra citomegalovirus humanos. Y bueno, y hay síntesis de algunas proteínas como anticoagulantes, la proteína C, interferones, se utilizan mucho en los tratamientos antivirales. Bueno, para producción de una planta transgénica, nosotros para producir una planta transgénica lo vamos a hacer a partir de una célula. Vamos a modificar genéticamente una sola célula. Y a partir de esta célula, después vamos a buscar obtener una planta completa, ¿sí? O sea que vamos a ir diferenciando la célula hasta que se pueda diferenciar en órganos de la planta, ¿sí? En brotes, en hojas, ¿sí? En raíces. Bueno, este proceso de diferenciación que normalmente ocurre porque cuando uno siembra una semilla, ¿sí? El embrión empieza a crecer y se empiezan a diferenciar las células, ¿sí? Bueno, este proceso
está controlado por el balance entre dos hormonas vegetales, las citocininas y las auxinas. Bueno, nosotros hemos, en el laboratorio, manejando el balance de estas hormonas, hemos podido obtener la diferenciación de una célula y también la dediferenciación. O sea, la diferenciación es ir hacia adelante. O sea, una célula que no tiene ninguna clase de especificidad, o sea que es de tipo meristemático, podemos hacer que se diferencie a una célula o sea, que empiece a dar un brote que va a terminar dando una hoja, por ejemplo. Eso es diferenciar. De diferenciar es el camino inverso, que también se hace con hormonas, ¿sí? Es desprogramar la célula, borrarle el programa, ¿sí? Y transformarla en una célula de tipo meristemático. Es una célula que puede dar origen a cualquier linaje celular. Bueno, la célula que nosotros queremos transformar es una célula de tipo meristemática, para que después, a partir de ella, yo pueda regenerar una planta completa. Yo voy a transformar una célula y de esa se va a dividir. Todas las células que surjan van a contener la modificación que yo le haga, ¿sí? En este caso, van a contener el transgen, que es el gen que yo voy a insertar en la planta. Bueno, para desarrollar una planta transgénica tengo que avanzar en tener ciertos pasos resueltos. El primero de ellos, ¿sí?, es desarrollar un protocolo de cultivo in vitro para planta transformar. Bueno, yo les dije que íbamos a trabajar o íbamos a transformar una sola célula, de la cual después teníamos que obtener una planta. Bueno, esto se logra haciendo cultivo de tejidos, ¿sí? Yo de una planta, la planta madre o la planta donora, ¿sí?, voy a sacar un tejido. Ese tejido que yo saco se llama explanto. Según la planta o el cultivar, el explanto puede venir de distinto origen, ¿sí? El explanto se esteriliza y se lo introduce en un medio de cultivo, ¿sí? En este medio de cultivo lo que se busca con hormonas es que las células del explanto se diferencien. Por ejemplo, acá ponemos células de hoja. Lo que buscamos es que se borre el programa de la célula de la hoja y se vuelva una célula de tipo meristemática. Es decir, una célula que puede dar origen a cualquier otro tipo celular. Bueno, una vez que se diferencia, yo saco esas células o ese pequeño callito que se empieza a formar y lo paso a un medio de proliferación, donde el callo va a crecer con mayor rapidez. Bueno, después, una vez que tengo un callo del tamaño que me interesa, lo pongo en un medio de regeneración y a la luz. En este medio voy a estimular el crecimiento de regenerantes, o sea, que empiecen a diferenciarse las células y vayan dando pequeños brotes. En teoría yo puedo sacar de todo el callo una plantita, una al lado de la otra. O sea, el callo me puede dar millares de plantas, ¿sí? Por lo general, esto tiene una eficiencia no muy buena, ¿sí? Pero se puede obtener un número alto de plantas a partir de un callo. Entonces, una vez que tengo una planta regenerante, la separo, ¿sí?, dejo que crezca bien y la puedo pasar a otro medio donde se va a estimular el desarrollo de las raíces, siempre regulando la combinación de hormonas, de citocininas y de auxinas, ¿sí? A veces en este mismo medio yo puedo obtener, cuando el medio se agota, puedo obtener regeneración de la raíz. Bueno, cuando tengo la planta completa, la saco. Hasta ahora yo no hice ninguna modificación en la planta. Es decir, que esta planta hija es un clon idéntico de la planta madre. Y yo puedo obtener
mediante esta técnica puedo obtener 100 plantas de estas. Puedo obtener 1000 plantas. ¿Sí? Yo agarro el callo, lo corto en un montón de pedazos, lo separo en distintas placas y de cada uno obtengo regenerantes. Pero van a ser todos clones, todos iguales. Pero es una técnica que me permite propagar plantas, por ejemplo. Bueno, este protocolo es dependiente del genotipo, ¿sí? Porque hay dentro de una especie puede haber genotipos que sean más dados para hacer este protocolo, y hay genotipos que son totalmente recalcitrantes, o sea, yo puedo sacar una parte, la pongo acá y no obtengo nunca callo, o obtengo un callo que nunca regenera, ¿sí? Bueno, entonces depende del genotipo, depende del explanto donde se saque, puede venir explanto de hoja, de raíz, de semilla, de los meristemas, de inflorescencias, ¿sí? Depende del medio de cultivo, de la combinación de hormonas y de las condiciones de cultivo, tanto de luz como de temperatura, ¿sí? La luz es importante para la regeneración, para estas etapas no, pero la temperatura sí. Bueno, como segundo paso, necesito disponer de una construcción génica, que es lo que yo voy a querer introducir en mi planta transgénica. Hasta ahora la planta, yo probé que puedo obtener una célula de una planta, esa célula es la que voy a transformar, y después de transformarla yo voy a poder volver a obtener una planta, donde todas las células tienen la transformación que yo le metí. Bueno, para eso necesito disponer de una construcción génica y un vector de clonado, como los plásmidos de los cuales habíamos hablado antes. Bueno, la construcción génica tiene que tener unas características para que se exprese la secuencia codificante, tiene que tener un promotor y un terminador. En estas condiciones, una secuencia se puede expresar. Pero el promotor depende de qué organismo estemos hablando, qué tipo de promotor vamos a usar. En plantas, por ejemplo, tenemos promotores que pueden ser constitutivos, por ejemplo, el promotor 35S del virus del coliflor, ¿sí? El promotor de la ubiquitina, que es también una proteína intracelular que se produce en muy gran cantidad, el promotor de actina, de tubulina, estas son proteínas del citoesqueleto, que también se las produce en gran cantidad, por lo tanto, son promotores constitutivos. Los genes que estén abajo de esto se van a expresar todo el tiempo cuando lo introduzca dentro de una célula. Otro tipo de promotores son los tejidos o tiempo específicos. ¿Sí? Estos promotores se van a dirigir la expresión del gen en determinado tejido, si son tejido específico, o en determinado tiempo, si son tiempo específico. Por ejemplo, se van a expresar en la hoja, o se van a expresar en las anteras, o en el estigma, en determinados los haces vasculares, ¿sí? O si son tiempo específico, bueno, se van a expresar cuando la planta esté ceneciendo o durante todo, o en alguna fase, ¿sí? De su desarrollo. Y por último, tenemos los promotores inducibles, que se prenden el gen que está río abajo en cierta condición. Por ejemplo, el de Rubisco, cuando hay luz, ¿sí? El promotor prende el gen que está atrás cuando hay luz, o el HSP, que cuando uno aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, en esas condiciones se prende la expresión del gen. Bueno, lo otro que necesitamos disponer es una metodología para transferir el transgen o la construcción génica al genoma de la célula vegetal, ¿sí? O sea, adentro de la célula necesitamos introducirlo. Para esto vamos a ver dos técnicas, hay algunas más, pero las más importantes son los sistemas basados en Agrobacterium tumefaciens, es una bacteria que vive en el suelo, transforma la planta normalmente,
y el sistema basado en transferencia por biobalística. Es un sistema físico directo, ¿sí? Bueno, el sistema basado en Agrobacterium, la bacteria esta normalmente transforma la planta. Este es un tumor que se produce en la planta porque la bacteria, se unió a una de estas células, la transformó, es decir, le pasó un cierto grupo de genes y transformó la célula de manera que la transformó en una célula tumoral, ¿sí? Tiene mucho que ver el balance de hormonas. Lo que le pasa a la célula es un plásmido, ¿sí? Que codifica para auxinas y citocininas, que son hormonas que estimulan la proliferación celular. Bueno, este es el esquema de cómo lo hace. Esta es la célula vegetal, esta es la bacteria. La bacteria tiene un plásmido, ese plásmido TI, y transfiere del plásmido, cuando hace contacto con la célula vegetal, por una zona lastimada, transfiere una región del plásmido, el tDNA. Este lleva los genes para síntesis de auxina y citocinina. Los mete adentro del núcleo, se integran en el cromosoma de la planta y empieza a producir esta hormona. Como resultado, como respuesta a esta hormona, la célula esta se divide descontroladamente y también las veces la restricción podemos cortar, y acá introducimos el gen que nos interesa, ¿sí? Y volvemos a introducir el plásmido adentro de una bacteria. Cuando la bacteria se comunique con la planta, le va a meter adentro el gen de interés. Este es un protocolo de transformación de tabaco, donde tienen, a partir de una hoja, sacan un disco foliar, ¿sí? Con un sacabocado. El disco lo cocultivan en una suspensión con la bacteria, que tiene la bacteria armada con el plásmido, con el transgen, con el gen de interés. Después sacan el disco, ¿sí? Lo cultivan un día para que la bacteria pueda transformar las células, ¿sí? Tengan en cuenta que acá la bacteria no va a transformar todas las células del disco, ¿sí? Va a haber células que no van a ser transformadas, pero cuando yo lo ponga a regenerar, esas células pueden regenerar un brote sin haber sido transformadas. Entonces yo ahora tengo que usar una metodología para sacarme de encima las células que no recibieron el plásmido, ¿sí? Entonces para eso se utiliza algo llamado marcador de selección, que es un antibiótico, ¿sí? El plásmido va a aportar dos genes, el que me interesa a mí y el gen de resistencia a un antibiótico, ¿sí? De esa manera, las células que reciben el plásmido van a poder regenerar porque tengo antibiótico en el medio. Las que no reciben el plásmido se van a morir. Entonces, yo me aseguro de esta forma que los regenerantes sean solo aquellos que contienen el plásmido. Bueno, después crezco la planta, enraizo, y tengo una planta donde todas las células están modificadas genéticamente con el gen de interés que yo quería y también con el gen de resistencia a un antibiótico, que es el marcador de selección. Otra metodología es la biobalística. Utiliza un cañón génico, esto se hace también en el laboratorio, ¿sí? Pero es una metodología física. Utiliza partículas muy pequeñas, de los micrómetros. Una célula tiene arriba de los 50 micrómetros de diámetro. Estas partículas, que las ven acá, se adhieren al ADN que a mí me interesa meter adentro de la célula. También el ADN tiene que tener el gen de interés y el marcador de selección para que las células que lo reciban, ¿sí?, se diferencien de las que no lo reciben. Si no, yo voy a obtener regenerantes que no recibieron el gen de interés. Entonces, a eso los quiero matar. ¿De qué manera? Pongo un antibiótico en el medio y la célula que sí lo recibe le doy la posibilidad de crecer en ese antibiótico. Bueno, acá se disparan, esto se rompe por presión,
dispara, pega en esta membrana, en la roja, las partículas con el ADN que están ahí salen volando, acá hay una membrana con una rejilla, la membrana roja queda ahí retenida, las partículas siguen de viaje, y acá abajo están los callos que yo pongo, ¿sí? Entonces las partículas se introducen a la fuerza adentro de la célula vegetal. Este es el protocolo también de transformación de un pasto con biobalística. Yo induzco a partir del meristema del pasto, induzco los callos, ¿sí? Las células, células totipotenciales serían. Después saco de acá los callos, el resto marrón es tejido muerto, saco los callos, los sigo creciendo, aumento el número de callos que tengo, ¿sí? Y los callos después los voy a transformar con balística, ¿sí? Estos callos fueron bombardeados, ¿sí? Entonces aplico el medio de selección, porque recibieron el conjunto de los dos genes, el de resistencia a antibiótico y el gen de interés. Paso a regenerarlos, obtengo la planta, y esta planta en teoría fue transformada. Vamos a ver que hay escapes a estas dos técnicas, ¿sí? Igual hay que analizar las plantas que uno obtiene. Bueno, llegando hacia el final, entonces vamos a ver el tema del sistema de selección, ¿sí? El sistema de gen reportero, las dos metodologías de transferencia necesitan calibrarse. Bueno, para calibrarlo utilizamos un gen reportero. Es un gen que cuando se introduce adentro de la célula vegetal nos marca alguna señal, ¿sí? Por ejemplo, esto se hizo por biolística. ¿Ven? Donde ven los puntos azules, entró una partícula de oro con el gen de interés. En este caso, para hacer el reportero, solo le pongo uno solo, el gen GUS, ¿sí? Esto todavía no lo voy a transformar. De hecho, este callo ya no sirve. Una vez que se lo transforma así, el callo se muere, la tinción lo mata, ¿sí? Pero yo lo voy a usar para calibrar el método. ¿Dónde me voy a quedar? Donde obtenga el mayor número de puntos azules. Voy a usar el método con esos parámetros. Entonces, ahora sí vuelvo y empiezo vuelta con el marcador de selección y el gen de interés agronómico. Cada uno con su promotor y su terminador. Bueno, ¿ven? En este caso, ¿sí? De un callo obtengo un montón de regenerantes, ¿sí? Puedo obtener regenerantes que recibieron, ¿ven? Acá, esto de acá, esta zona de acá no recibió ningún impacto, así que no puede tener el transgen. Pero sí va a ser un regenerante. Entonces, para sacarme de encima esos regenerantes, yo uso el marcador de selección, ¿sí? De manera que estas células recibieron los dos, el gen que me interesa y el marcador de selección o gen de resistencia, que puede ser a herbicidas o a un antibiótico. Ejemplos de marcadores de selección de resistencia a antibióticos o a herbicidas, hay varios. Y lo último que yo necesito hacer una vez que obtuve la transgénica es analizarla. Entonces necesito disponer de herramientas para el análisis y detección del gen que yo introduje, ¿sí? O transgen. Bueno, si recordamos, el flujo de la información genética era del ADN, se transcribía a un ARN. Bueno, entonces, y del ARN se traducía a una proteína. Las cosas que yo voy a buscar son el ADN que esté introducido, ¿sí? O sea, en el genoma de la planta que esté introducido el transgen, y lo voy a buscar mediante la técnica de PCR, porque yo conozco el transgen, diseño los primers para los extremos del transgen y lo amplifico, hago una electroforesis y veo si está. Otra técnica que se utiliza
para saber cuántas copias entraron del transgen, es el Southern Blot, parecido al RFLP, ¿sí? Después, yo lo que voy a medir también es la presencia de ARN mensajero, porque puede ser que la planta haya recibido el transgen, pero no se esté expresando, ¿sí? Entonces yo busco el ARN mensajero que esté presente con estas técnicas, RT-PCR o QRT y Northern Blot, y finalmente busco la proteína con el Western Blot, ¿sí? Es el electroforesis de proteína que habíamos visto antes. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos, lo pasamos rápido, ¿sí? En cuanto a desregulación, no es algo muy fácil, es un proceso lento y caro. De hecho, hay huérfanos tecnológicos, que son aquellas plantas en las cuales se han desarrollado las transgénicas, pero porque no tienen o sea, no vale la pena de comercializarlas, no se las puede desregular. Son huérfanos tecnológicos y deben cumplir ciertos requisitos de bioseguridad, ¿sí? Hay que definir qué cultivo ha sido modificado, qué carácter, riesgos ambientales, alimentarios, en cuántos países se pide la regulación, qué clase de aprobación regulatoria se pide, si de producción o de importación. Bueno, es un método, la desregulación, la obtención de una transgénica y desregularla es largo, ¿sí? Y caro. Puede llevar 13 años de tiempo y sale mucha plata hacerlo. En Argentina, la comercialización de los organismos vegetales genéticamente modificados depende de la aprobación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tiene una secretaría que recibe el informe de tres oficinas, ¿sí? O tres direcciones. La CONAVIA, que es la Comisión Nacional de Asesora en Biotecnología Agropecuaria, en el informe va a decir que el transgénico, o debería mencionar si el transgénico es peligroso para el ecosistema, para el ambiente, ¿sí? El SENASA, que va a decir si es un riesgo para el consumo tanto animal como humano, y después de la Dirección de Mercados, que van a analizar qué tan riesgoso es desregular este transgénico para el comercio internacional. Con el HB4, ¿sí? Después de que se desarrolló, no se desreguló hasta tanto Brasil no aceptó el ingreso de este transgénico, ¿sí? Bueno, en cuanto a la Argentina, en los años 90 comenzaron a entrar los transgénicos, en el 96, ¿sí? Hoy en día tenemos soja transgénica, que es tolerante a herbicidas y tolerante a herbicidas con resistencia a insecto. Tenemos maíz transgénico, también tenemos las dos tecnologías apiladas y cada una por su lado, y también tenemos algodón, ¿sí? Estas son mayormente los cultivos que tenemos en nuestro país, ¿sí? También se sembró alfalfa transgénica con contenido de lignina reducido, ¿sí? Y tolerante a herbicida. Bueno, esto nos habla de cómo fue la evolución en Argentina de los cultivos transgénicos. Pueden ver que desde el 96 ha ido aumentando, ¿sí? Por tipo de cultivo ha ido aumentando y hoy en día prácticamente la totalidad son cultivos transgénicos, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos eventos que se han logrado, ¿sí? La especie, bueno, este es el nombre del evento, y también Monsanto, ¿sí? Syngenta, ¿sí? Y bueno, tienen los distintos, los años en los cuales se fueron obteniendo y las características. Bueno, bueno, en cuanto al área global, sobre 190 millones de hectáreas, ¿sí? Los países que tienen son, se me murió el mouse. Bueno, son Estados Unidos,
un 39% de la totalidad de hectáreas, Brasil 28%, Argentina 13%, está tercero. Esto del informe anterior subió Argentina un 1%, Brasil también y Estados Unidos bajó. Bueno, en cuanto a los cultivos, ¿sí? Soja, un 48% de los transgénicos es de cultivo de soja, un 32% de maíz, y bueno, algodón un 14%, canola un 5%, otros 1%. Dentro de otros tenemos alfalfa, remolacha, caña de azúcar, papaya, cártamo, pava, berenjena, calabacín, amarillo, manzana, ananá, piña y otros. Bueno, ¿tienen alguna duda en cuanto a los transgénicos? En cuanto a lo que suele ser medio complicado es el tema de los marcadores, pero bueno, el marcador de selección es un gen que se introduce junto con el transgen y lo que se busca es darle una ventaja a la célula que lo recibe para no tener regenerantes no transformados. Si tienen alguna duda, volvemos a la parte, pero dejo acá porque todavía falta un poco, pero ya nos vamos a pasar de hora.